Feliz sábado, hermanos. Una bendición para todos los hermanos que están aquí presentes y para los que se van a conectar o que están ya conectados en las distintas plataformas de comunicación. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título La derrota de los enemigos. Claro, como vamos a ver una historia del Antiguo Testamento, específicamente que se encuentra en los capítulos 36 al 39 de Isaías, ahí vamos a ver la historia de el pueblo de Dios, cuyo enemigo era el pueblo asirio, el imperio asirio. Esos eran los enemigos del pueblo de Dios allá por los años 700 antes de Cristo, aproximadamente, un poquito antes, un poquito después. Pero para nosotros hoy los asirios son nuestros problemas, nuestras dificultades. Esos son los enemigos nuestros. Y a través de la historia que vamos a ver aquí a continuación, vamos a aprender para nuestro crecimiento espiritual a tomar las decisiones correctas, guiados obviamente por la palabra de Dios, guiados por Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en la historia con el pueblo de Judá, el reino del sur? Y con su rey para ese momento era el rey Ezequías. Ezequías era el rey sucesor del rey Acaz. Acaz era su padre. El rey Acaz había sido un mal rey. Había gobernado mal y había sido un rey idólatra que se había apartado de Dios. En cambio, Ezequías fue todo lo contrario. Fue en general un rey muy bueno y todas las divinidades paganas las derribó los altares que se habían elevado a la diosa Acera y a otros dioses, los lugares altos, y solamente concentró la verdadera adoración en el templo de Salomón, como era lo correcto para el pueblo de Dios. Como son muchos versículos, vamos a leer el versículo principal, el versículo clave de todo lo que vamos a ver esta mañana. Se encuentra en Isaías 37, capítulo 37, versículo 16, que dice: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Pero para entrar en el contexto de la historia, los invito también a leer allí en Isaías 36, versículo 1, y Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, y Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, las invadió, las derribó, no todas, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Es decir, básicamente acampó rodeando a Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Y aquí nosotros podemos ver las consecuencias de malas decisiones. El rey Acaz, que era el padre de Ezequías, en su tiempo, cuando él estaba reinando, fue a pedir ayuda a Asiria, al rey de Asiria de aquel entonces. Pero esa ayuda no era gratis. Quedó comprometido a pagar un tributo todos los años, un tributo en oro. Y luego que sucedieron otros reyes, tanto para Siria como para Judá, en este caso Judá estaba Ezequías y
para Siria estaba Sennacherib, ese compromiso de pagar ese tributo seguía. Y es algo que al rey Ezequías no le gustó. Y el rey Ezequías aprovechó un momento que al rey Ezequías le parecía que Asiria se había debilitado. Y entonces, como dice allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7, él, Ezequías, se rebeló contra Siria y no le sirvió. Es decir, no fue su siervo más, no le pagó más el tributo que le estaba pagando. Así que las consecuencias de la decisión del rey Acaz recayó sobre Ezequías. Ezequías asumió el poder del reino de Judá cuando Judá ya no era un reino que estaba libre, sino estaba en dependencia del reino de Asiria. Y obviamente Sennacherib se reorganizó, es decir, estaba debilitado, organizó todo su ejército y entonces tomó rumbo hacia Judá, pero también hacia los pueblos circunvecinos de Judá, porque Ezequías se había puesto como líder también de otras naciones vecinas a Judá para hacerle frente a Asiria. Y como Asiria tenía un tremendo ejército, arrasó con esas naciones vecinas y también con muchas ciudades del reino de Judá. Ahora, viendo esta amenaza que era cierta, que se venía hacia Judá, hacia el reino de Judá, ¿qué hizo Ezequías, su rey? ¿Qué hizo? Bueno, si nosotros leemos en Segunda de Crónicas 32, del 1 al 8, vamos a ver que Ezequías se preparó. Él reforzó las fortificaciones. Acuérdense que las ciudades en aquel tiempo tenían murallas, tenían muros alrededor. Bueno, él lo fortaleció, organizó su ejército, los equipó mejor y aumentó la seguridad del suministro de agua a la ciudad capital, que era Jerusalén. Entonces, él hizo un trabajo muy, muy importante para que estuviesen preparados para el inminente ataque que iba a ser del enemigo. Pero lo más importante es las palabras de ánimo que el rey Ezequías le dijo a su pueblo, porque todo el pueblo estaba asustado, iban a ser atacados por un ejército mucho mayor y muy implacable además. Y aquí están las palabras registradas en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del versículo 1 al 8, vamos a leer una partecita, que dice así: el rey Ezequías se dirige a su pueblo y le dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay en nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, es decir, está la fuerza humana. Eso quiere decir el brazo de carne. Pero más con nosotros está el Señor Yahvé, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras que pronunció el rey Ezequías. Entonces, esto también es una lección para nosotros, porque a veces nosotros nos encontramos abrumados por las aflicciones, por problemas, por situaciones de salud. Mire en la pandemia cómo nos tiene a nosotros encerrados, sin trabajo, sin tener recursos económicos suficientes para mantenernos. Estamos abrumados, el enemigo nos ataca, nos acecha. Pero nosotros tenemos que pensar que hay más en nosotros que contra nosotros, porque en nosotros está
el Señor de los ejércitos, está Cristo Jesús que va a pelear nuestra batalla. Y ahí hay un versículo claro que está en Éxodo 14:14 que dice, estad tranquilo, quédate tranquilo, porque Dios peleará por ti. Tal vez algunos se puedan preguntar, pero ¿cómo nosotros vamos a ponernos a trabajar, a hacer cosas, a usar nuestros recursos, nuestros contactos para resolver nuestros problemas? ¿Dónde está la fe nuestra? Mire, igual que el rey Ezequías, él hizo todo lo posible que estaba a su alcance. Nosotros también, para resolver nuestros problemas en nuestras vidas, tenemos que hacer todo lo posible que está en nuestro alcance. Usar en nuestras fuerzas, nuestros talentos, usar todo lo que está a nuestra disposición. Pero el resto se lo dejamos en las manos de Dios. Porque Dios quiere que trabajemos en armonía con Él, conjuntamente con Él, que cooperemos con Él. Porque, como dice allí Filipenses 2:13, porque Dios en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pasó entonces con el ejército de asirio que había rodeado a Jerusalén y que había derribado? Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Laquis, la arrasó. Y entonces el ejército asirio, con miles de soldados del ejército, rodearon Jerusalén. Y el rey Sennacherib, que estaba supervisando la batalla en la ciudad de Laquis, así se llama la ciudad, mandó un oficial de alto rango con todo un ejército a Jerusalén, pero no para invadirla, sino para persuadirla. Y comenzó a usar inteligencia militar psicológica. Comenzó a usar propaganda de intimidación para que el pueblo de Dios comenzara a sentir miedo y se rindieran. Y entonces acamparon, como dice allí en Isaías 36, versículo 2, y también en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del labrador. Y desde allí el oficial de alto rango comenzó a hablar fuerte para que no solamente escuchara las personas que el rey Ezequías mandó a hablar, a escuchar lo que iba a decir este alto oficial, sino que también escucharan el pueblo. Y ellos comenzaron a argumentar cosas que eran reales, que tenían razón. Y, por ejemplo, ellos venían de la ciudad de Laquis, habían destruido la ciudad, la habían arrasado, habían derribado los muros. Así que ya contaban con un antecedente realmente bastante temeroso. Ese es uno de los elementos que ellos decían. Mire que nosotros ya hemos derribado las ciudades, así que ríndanse ustedes. ¿Qué otros argumentos presentaba este emisario del rey Sennacherib de Asiria? Dice, ustedes no tienen suficientes hombres, ni siquiera para montar 2,000 caballos. Ustedes no tienen suficiente fuerza. ¿Cómo se van a resistir a nosotros que tenemos un ejército grandísimo, una fuerza abrumadora? Ríndanse. Ustedes no pueden resistirnos porque si se quedan encerrados en su ciudad, pronto se les agota la comida y se les agota el agua y no tienen para comer. Se van a morir de hambre. Ellos habían escuchado, los asirios habían escuchado que el pueblo de Dios supuestamente le había pedido ayuda a Egipto, pero en realidad eso no fue así. ¿Y qué decían los asirios de Egipto? ¿Ustedes les van a pedir ayuda y confiar en Egipto? Ellos son como una caña frágil, ellos son débiles, ellos no le van a ayudar para nada. Y entonces después los asirios se metieron
con el Señor, se metieron con el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, porque claro, él como pagano y conquistador de otras naciones paganas, cuyas deidades eran paganas también, ellos creían que el Dios de Israel era también unos dioses parecidos a los que tenían las otras naciones paganas. Y entonces dice, Ezequías no los puede salvar a ustedes, porque miren lo que hizo Ezequías. Derribó todos los altares, los echó a todos por tierra y les pide que adoren nada más que en Jerusalén, allá en el templo. Dios está con nosotros. Y entonces esta gente, este alto oficial, aparte de escribir unas cartas, comenzó a hablar mal del Dios de Israel. Y decía que el Dios de Israel no los iba a salvar a ellos, porque lo habían ofendido, Ezequías lo había ofendido al derribar los altares, y que el Dios de Israel estaba con Sennacherib, porque le había dado fuerza para invadir. Claro, Sennacherib confundía al Dios de Israel con los dioses falsos, con los dioses paganos. Y entonces, mira, acá hay un versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 15 al 17, para entender qué es lo que decía este alto oficial. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, decía de las manos de Sennacherib, y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron de sus siervos contra Yahweh Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Yahvé Dios, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Bueno, sin duda alguna, con esta conferencia que le dio ese emisario del rey Sennacherib al pueblo de Dios, obviamente que el pueblo de Dios estaría asustado, porque muchas cosas de las que dijo eran verdad. Pero eso es lo que hace el enemigo, mezcla verdad con mentira. Porque cuando habló de Sar-Sebaot, el príncipe de los ejércitos, el Dios de Israel, se equivocó. Y lo vamos a ver a continuación. Ahora, Ezequías estaba completamente conmocionado, pero no desamparado, no estaba solo. Y me gusta lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, porque es algo similar a lo que dijo, a cómo se sentía el rey Ezequías. Mire lo que dice este versículo allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Nosotros como cristianos, tal vez en estos momentos estemos, o estuvimos, o tal vez estaremos. Y entonces Pablo dice así, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, sí, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Porque nuestra fe descansa sobre el príncipe de los ejércitos, sobre Cristo Jesús. Ahora vamos a analizar un poquito las dos actitudes del rey Ezequías, porque eso nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Qué hizo el rey Ezequías con
esa propaganda subversiva de parte de Sennacherib, con esas cartas que escribió blasfemando el nombre de Dios. Mire, primero lo que hace Ezequías es consultar la palabra de Dios a través del profeta Isaías, que era contemporáneo. Y Isaías va y le responde a los enviados del rey Ezequías. Eso se encuentra registrado en el capítulo 37 de Isaías, capítulo 37, versículo del 5 al 7. Y dice así: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y Isaías le dijo: diré así a vuestro Señor, así ha dicho Yahweh Dios, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Sí? Tremendo, es un mensaje corto, preciso, pero muy alentador, porque eso demostraba que Dios estaba con su pueblo, que Dios estaba con Ezequías. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esto nos debe a nosotros animar a que cuando nos estamos pasando una situación difícil, cuando estamos abrumados por lo que estamos viviendo en ese momento, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a buscar y vamos a encontrar orientación, consuelo, sabiduría y esperanza, sobre todo, a fin de que nuestra fe en Dios sea fortalecida. Así que esa fue la primera decisión que tomó el rey Ezequías. La segunda, eleva una oración a Dios poniendo la situación ante Dios, ante Él. Y vamos a leerlo, está en Isaías 37, capítulo 37, versículo 14 al 17. Y dice así: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores de Sennacherib, y las leyó. Y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Entonces Ezequías oró a Yahvé diciendo: Yahweh Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye todas las palabras que Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Bueno, esto nos debe dejar a nosotros bien claro de que cuando tenemos una situación difícil, no solamente ir a la palabra de Dios primero, sino también ir de rodillas y presentarle esa situación delante de Dios para que Dios tome control de nuestra situación y de nuestras vidas. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Acaso Dios no respondió? Sí, Dios respondió. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer aquí en Isaías 37, el versículo 29 y después el versículo 33 al 36. Dice así: porque contra mí, dice Dios, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, refiriéndose al rey Sennacherib. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrarás a la ciudad,
Ellos estaban rodeando a Jerusalén. O sea, que no vas a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y mire lo que dice aquí. Ni arrojarás ni siquiera una flecha, una saeta, dice aquí. No arrojarás ni una saeta. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantarás contra ella baluarte. Por el camino que viniste vas a volver. Y no entrarás en la ciudad. Así lo dice Yahweh el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Y qué sucedió después? Tremendo milagro, tremendo milagro. Mire lo que dice este versículo. Y salió el ángel, aquí no dice los ángeles, salió el ángel, uno solo. Salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres, soldados, en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana al otro día, lo que había eran cuerpos muertos. Un solo ángel, una sola noche, sin armarse ningún tipo de guerra, sin lanzar ni siquiera una flecha, murieron 185,000 soldados del ejército enemigo. Tremendo milagro que hizo el Señor. Porque hay un detalle muy interesante acá, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si Sennacherib con su ejército terminaba con la ciudad de Jerusalén, entonces el Mesías no hubiese nacido. Porque el pueblo de Dios sería, el reino de Judá sería disuelto como había sido disuelto las tribus del reino del norte, las 10 tribus que se perdieron. Y así iba a pasar con Judá. Pero el Señor preservó a su pueblo porque de allí iba a nacer Cristo Jesús. Y para terminar, vamos a hacer un breve repaso así de los capítulos 38 al 39. Ustedes lo pueden leer en sus casas. ¿Qué es lo que pasó allí? Ustedes saben que como Ezequías no era un superhombre, Ezequías no era un hombre de acero, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y por lo tanto, toda esta situación, toda esta amenaza, toda esta lucha terminó por enfermarlo. Y él se enfermó de muerte, dice allí en esos pasajes. Y dice que Ezequías lloró pidiéndole al Señor que le extendiera la vida. Y el Señor escuchó la oración y le extendió 15 años más de vida. Pero desafortunadamente esos 15 años de vida no los utilizó muy bien. Pero antes que el Señor hiciera ese milagro, Ezequías le dice, dame una señal. Fíjese que el padre de Ezequías, Dios le dijo, pídeme una señal, y él se negó. En cambio, el hijo, que Ezequías, sí le pidió una señal al Señor. ¿Y qué señal era esa? Que retrocediera el sol 10 grados. O sea, la sombra del reloj de arena que tenía el padre Ezequías retrocediera 10 grados. Y retrocedió. Y los babilonios, que ellos estudiaban mucho los astros, ellos notaron algo tan extraño, el comportamiento del sol que se retrocedió 10 grados. Porque ellos, de ahí viene la astrología de Babilonia, ellos estudiaban pero minuciosamente los astros. Y entonces vieron que el sol se había retrocedido. Y eso causó que de Babilonia fuera una comitiva a Judá para averiguar qué había pasado, porque ellos sí entendieron que ese hecho asombroso del sol, de retrasarse, estaba relacionado con la salud del rey Ezequías. Entonces mandaron embajadores. ¿Y qué hizo Ezequías?
Mire, le voy a leer acá una cita de Profetas y Reyes, página 231. Mire lo que dice acá. Únicamente por la intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó al Señor e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Y entonces cuando Ezequías recibe la comitiva de Babilonia, en vez de hablarle del Dios Todopoderoso que lo había librado con mano fuerte de su enemigo y que le había extendido la vida más años, que había retrocedido el sol, Ezequías lo que hace es enorgullecerse y mostrarle a él las bendiciones materiales, todos los tesoros que habían en Jerusalén, pero no les habló del Señor. Y ahí cometió un grave error. Porque tiempo después, y ya no pertenece al tema de hoy, pero tiempo después viene Babilonia y arrasa a Jerusalén y se lleva todos los tesoros para Babilonia. Así que ahí vemos otra vez las consecuencias de nuestras decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones, eso trae consecuencias. Pero si nosotros tomamos las decisiones correctas, guiadas por nuestro Señor, las consecuencias son múltiples bendiciones en el futuro. No solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Que Dios te bendiga. Este es mi deseo y me